Buenas chicos, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un temita muy interesante, sinceramente. Ya estamos ya en la semana 13, ya casi culminando, así que vamos, hay que echarle fuerza como ustedes bien saben. Bueno, sin más preámbulos, comencemos en sí. El tema de hoy vamos a ver lo que son integrales triples, pero aplicados a las coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Como tú bien sabes, en este tema de las integrales triples, hemos visto algo similar en las dobles, ¿no? Hemos visto aplicado en las coordenadas polares. Pero en las triples, como tú bien sabes, las integrales triples tienen tres dimensiones. Y bueno, ¿no? Aquí se aplican las integrales esféricas y las integrales cilíndricas. Vamos a ver qué son estas coordenadas esféricas, vamos a ver qué son estas coordenadas cilíndricas, porque capaz algunos no tengan idea. Y bueno, finalmente vamos a comenzar a integrar a partir de allí. Así que bueno, acompáñenme en este viaje, por favor, para entender algo más de la matemática. Los saberes previos. ¿Qué son las coordenadas polares? En general, las coordenadas polares, como ustedes bien se acuerdan, es un nuevo sistema de coordenadas, ¿no? Es un sistema donde importan dos cosas solamente, el ángulo, que está denotado por θ, y el radio, que está denotado por r. ¿Qué son las coordenadas cilíndricas? Bueno, las coordenadas cilíndricas son aquellas que están denotadas por una coordenada polar, es decir, son como coordenadas polares de X y el Z se deja tal cual. Lo van a entender mejor con un ejemplo, es algo de este tipo, por ejemplo. R coseno de teta, R seno de teta, y la otra se queda tal cual, o sea, Z. Esta es una coordenada cilíndrica. Estos dos, por ejemplo, están como en coordenadas polares y el Z está tranquilito. Profe, ¿necesariamente el X y el Y tienen que estar en polares? No, si tú lo acomodas bien, capaz puede estar el X y el Z o el Y y el Z. ¿Cómo parametrizas una esfera? Para eso se inventó las coordenadas esféricas, chicos. Las coordenadas esféricas, como su propio nombre lo dice, es para, bueno, ¿no? Para parametrizar las esferas y otras figuras, que depende de dos ángulos, un ángulo plano y un ángulo espacial. ¿En qué caso se usan las coordenadas esféricas y cilíndricas? Bueno, las esféricas es cuando vas a variar todo, tanto X, Y y Z, pero es decir, vas a variar en dos ángulos, ¿no? Un ángulo plano y un ángulo espacial. En cambio, en las cilíndricas solamente varías un ángulo y más allá de variar solo un ángulo, el punto principal es que dejas una variable tranquilita. Por ejemplo, en este caso, si te das cuenta en las coordenadas cilíndricas que yo he dejado, yo estoy haciendo, la variable que he dejado tranquila es el Z, ¿no? Así que bueno, en este caso ya saben cuál es la diferencia. Para resumir, en las coordenadas esféricas varían dos ángulos, en cambio en las coordenadas cilíndricas solamente varía R coseno de teta, R seno de teta y bueno, ¿no? Finalmente varía solamente el Z, una variable suelta. Bueno, ¿en qué coordenadas se encuentran? Mira, esta coordenada, como tú te das cuenta, aquí varían dos ángulos, ¿no? Mira, acá hay un ángulo, este es ángulo plano, acá hay un ángulo, este ángulo es el espacial. Ah, profe, hay dos ángulos. A ver, según lo que les dije, ¿qué clase de coordenada va a estar? ¿Esféricas o cilíndricas? Muy bien, como ustedes acaban de decir, va a estar en coordenadas esféricas, así es. Vamos a ver ahora nuestro pequeño logro de sesión. Al finalizar, el estudiante resuelve ejercicios sobre volúmenes y problemas aplicando coordenadas cilíndricas y polares, y también coordenadas esféricas, ¿no? Demostrando dominio de su aplicación. Contenido de la sesión, coordenadas cilíndricas, cambio de variable, coordenadas esféricas, integrales triples en coordenadas esféricas y volumen usando integrales esféricas. Así que bueno, nos vamos a iniciar. Miren, coordenadas cilíndricas, como bien les dije,
acá hay supuestamente un punto, y este punto se eleva, ¿no? Se eleva a z. ¿Qué significa? Este punto, por ejemplo, el x y el y están parametrizados como r coseno de teta, r seno de teta, pero el z es totalmente independiente. Entonces solamente le ponemos z. Y nada más que z. Así de simple. Para parametrizar, para hacer este cambio de variable, a ver si te acuerdan, qué cosita debemos tener en cuenta, qué cosa le debemos multiplicar aparte de hacer el cambio de variable. Teníamos que multiplicarle qué cosita, teníamos que multiplicarle el jacobiano. Teníamos que multiplicar el jacobiano, chicos. Así que bueno, vamos a sacar el jacobiano de esta expresión de aquí. Acá hay tres variables, ¿no? Tenemos r, teta y z, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo x es r coseno de teta, y es r seno de teta, z es z. A ver, voy a derivar x respecto de r, respecto de teta, z. Y también, ¿no? Y también se varía entre r, teta y z. Z también, ¿no? Va a variarse entre r, teta y z. Derivada de x respecto de r. Bueno, acá tienes r coseno de teta. Lo derivas respecto de r y te va a quedar coseno de teta. X respecto de teta es r por la derivada del coseno de teta es menos seno de teta. Así que te va a quedar menos r seno de teta. Y derivada de x respecto de teta, digo de z. Bueno, derivada de x respecto de z, pero profe, x no tiene ningún z, entonces es cero. A ver, vamos a proseguir con los y. Derivada de y respecto de r. Vamos a tener aquí. Si tú derivas esto respecto de r, te va a quedar seno de teta. Si tú derivas esto respecto de teta respecto de z, bueno, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el respecto de y respecto de teta es r por la derivada del seno es el coseno, ¿no? Entonces, r coseno. Y derivada de y respecto de z, bueno, acá tampoco hay z, profe, cero. A ver el z. Derivada respecto de r, bueno, no hay r, cero. Derivada respecto de r, bueno, no hay y, cero. Respecto de z, 1. Entonces, mira, aquí se forma para hallar la determinante. Como tú bien sabes, el jacobiano es una determinante. Entonces tienes que hallar la determinante de esto de aquí. Así que bueno, vamos a hallarlo. Aquí está el 1. Así que bueno, vamos a poner aquí 1. 1 aquí. Se va, se va. Y bueno, nos calcula la determinante de esto. Coseno por r coseno de teta es r coseno cuadrado de teta. Menos r menos r seno cuadrado de teta. Menos y menos es más. Tú puedes factorizar aquí el r. Te va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Por lo que r por 1, el jacobiano de una coordenada cilíndrica nos va a dar r por 1 que es r. Espero que les haya quedado claro, chicos. Este es para las coordenadas cilíndricas, por si acaso. A ver, bueno. Pues si calculamos una diferencial, te va a quedar RI, porque este de aquí es el jacobiano de esta pequeña regioncita, diferencial de teta, diferencial de R, diferencial de Z, por si acaso. Bueno, también hay que tener en cuenta que integral triple en coordenadas cilíndricas, el f de x, y, z, diferencial de volumen, está dado por, si lo cambiamos en R, teta, z, es el f de, en vez de x, R coseno de teta, en vez de y, R seno de teta, en vez de z, bueno, z se queda como z. Y se multiplica por el jacobiano. En este caso, si ustedes se acuerdan bien, el jacobiano era R. Entonces yo voy a multiplicar por R. Va a quedar R, diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de Z. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar nosotros las coordenadas esféricas, chicos.
¿Cómo analizamos las coordenadas esféricas? Esféricas. Bueno, chicos, para analizar las coordenadas esféricas hay que tener mucho cuidado, hay que verlo bien. Para analizar las coordenadas esféricas, primero tenemos que saber parametrizar las coordenadas esféricas, ¿no? Como les dije aquí, en las coordenadas esféricas tienes dos ángulos, tienes el ángulo espacial y tienes el ángulo llano, ¿no? El ángulo plano. Y tienes un radio. Aquí, por ejemplo, x vale r coseno de teta, seno de phi. Y vale rho seno de teta, seno de phi. Y z vale rho coseno de phi, o sea, el coseno del ángulo espacial. Si tú vas aquí, lo parametrizas y calculas el jacobiano, o vas calculando el jacobiano, sale, bueno, no el jacobiano en sí, sino calcula la determinante de la matriz, te queda menos rho cuadrado seno de phi. Pero vamos a verlo más a detalle ahorita mismo, miren. A ver, como digo, x es el rho seno de phi seno de teta, coseno de teta, y es rho seno de phi seno de teta, y z es el rho coseno de phi, ¿no? El rho es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El phi es el arco coseno de z sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y finalmente el teta es dividir x entre y y sacar, digo, y entre x y sacarle el arco tangente. Si tú sacas el jacobiano vas a tener que sacar diferencial de x respecto de rho, de teta, de phi, el y también, ¿no? Rho, teta, de phi, y el z también, ¿no? Respecto de rho, de teta y de phi. Entonces, al hacer todo ese cálculo bastante amplio, la verdad, que podemos hacerlo ahorita. Podemos hacerlo ahorita. Primero, vamos a ver. Primero, el derivada de x respecto de rho. Bueno, seno de phi, coseno de teta. Derivada de x respecto de teta. Entonces, rho seno de phi. Derivada del coseno es el menos seno. Menos rho seno de phi, seno de teta. Derivada de x respecto de phi. Bueno, si tú derivas de x respecto de phi, te va a quedar rho coseno de phi, coseno de teta. Ahora vamos a ir al otro. Y respecto de rho, bueno, si derivas y respecto de rho, te va a dar seno de phi, seno de teta. Si derivas y respecto de teta, te va a quedar rho por seno de phi por derivada del seno es el coseno de teta. Y si derivas el rho, digo, el y respecto del phi, te va a quedar rho por coseno de phi por seno de teta. Entonces, para culminar, vamos a hacer con el z, ¿no? Derivada de z respecto de rho, bueno, solamente es el coseno de phi. Derivada de z respecto de teta, bueno, en z no hay ningún teta, así que es 0. Y finalmente, derivada de z respecto de phi es menos rho por el seno de phi. Tú calculas toda la determinante de esto, que es más o menos larguito, eso sí es más o menos tedioso, y te queda rho cuadrado seno de phi. Así que bueno, ¿no? Ya sabes, ya. Si tú pasas de x, y, z a coordenadas esféricas, y aparte de pasar todas las variables, vas a tener que multiplicar por rho al cuadrado seno de phi. La diferencial de volumen en coordenadas esféricas está dado por, como les dije, ¿no? Está dado por lo siguiente. El diferencial de volumen es rho al cuadrado seno de phi por la diferencial de rho, diferencial de teta y diferencial de phi. Integrales triples en coordenadas esféricas. Si tú transformas el x, y, z a coordenadas esféricas, o sea, rho seno de phi coseno de teta, rho seno de phi seno de teta y rho coseno de phi, aparte tienes que multiplicarlo por rho al cuadrado seno de phi, o sea, rho al cuadrado por el seno del ángulo espacial. Diferencial de rho, diferencial de teta, diferencial de phi.
Entonces, bueno, chicos, ya aquí ya entonces ya sabemos cómo convertir esto de aquí. Así que bueno, ¿qué más nos quedaría entonces aprender ahora? Ahora lo que nos queda aprender es un par de ejemplitos para que nos quede, para que se nos quede claramente, ¿no? Para que se nos quede bien. Así que bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué tal si yo te digo, por favor, necesito que integres lo siguiente? Necesito que hayas el volumen de la siguiente integral. Raíz de x medio más raíz de y tercios más raíz de z quinceavos es igual a uno. A ver, bueno. Si tú comienzas a hacer la fórmula para poder parametrizarlo, tú tienes que x va a ser de 2r cuadrado, seno de teta a la cuarta, coseno de teta a la cuarta. Y es 3r cuadrado, seno de teta a la cuarta, coseno de teta a la cuarta. Y z es 15r cuadrado, coseno de teta a la cuarta. Siempre aquí, por ejemplo, como acá es igual a 1, este es rho cuadrado siempre. Como rho cuadrado es 1, le sacas raíz, rho vale. Entonces supuestamente tu radio va a estar entre 0 y 1. Tu ángulo espacial, acuérdate que esto de aquí son solamente positivos, así que tu ángulo espacial y tu ángulo plano van a estar de 0 a pi medios. ¿Por qué? Porque estos números son positivos. Si fueran negativos, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero en este caso solamente abarcan los positivos. Así que bueno. Y bueno, a partir de aquí comenzamos a desarrollar, ¿no? Para hallar el volumen, bueno, el jacobiano en este caso, tú comienzas a calcular el jacobiano y te sale todo esto de aquí, ¿no? Es 2880 por r a la quinta, por seno de séptima, por coseno al cubo, por seno de phi al cubo, por coseno de phi al cubo. Y todo esto tienes que calcular la diferencial de volumen, ¿no? O sea, sacarle diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de Z. Y bueno, con esto ya vas a poder calcular el volumen. La terminación lo vamos a ver en clase, te queda para ejercicio para el lector, para que puedas afianzar tus habilidades, ¿no? Finalmente acá puedes usar Fubini e intentar agrupar y te va a salir rápidamente, tampoco es complejo, pero finalmente lo que se busca es que afines tus habilidades, por eso se te deja en parte como ejercicio para que sigas afinando en sí estos problemas. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Tengo la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado, z igual a 2 menos y cuadrado. Bueno, esa clase de problemas, primero tú tienes que saber con qué clase de lo vas a hacer, con cilíndricas o con esféricas, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a hacer este. Aquí, por ejemplo, tú dices x vale r coseno de teta, aquí vale x cuadrado más y cuadrado menor igual a 1, x es igual a r seno de teta. Y bueno, ¿no? Finalmente tú ya sabes, ¿no? X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Bueno, decirte que r cuadrado es menor o igual a 1 es lo mismo decir que r es menor o igual a 1. Y bueno, no comienzas a hacer el problema en sí, ¿no? Tienes que r cuadrado es menor o igual a 1, r es menor o igual a 1. Y bueno, a partir de aquí comienzas a hacer, ¿no? Aquí tienes 2 menos r cuadrado. Está limitado por x cuadrado más y cuadrado y z igual a x cuadrado 2 menos x cuadrado más y cuadrado. Bueno, no, aquí intentas dar. Entonces dices, bueno, profe r menor o igual a 1 o que como z está limitado desde 0, porque te fijas que es 0, entonces también está limitado porque r cuadrado es menor o igual a 2. Y finalmente ya tienes los límites de integración. Esto vamos a verlo más profundamente en clase. Por ejemplo, otro problema es, calcula la región que tiene x0, y igual a x, entre otros. Bueno, aquí nuevamente, ¿no? Vas a tener que y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Entonces aquí vas a tener que aplicar sí o sí cilíndricas. Entonces tú dices y es igual a r coseno de teta, z es igual a r seno de teta, e intenta despejar tanto y y z, ¿no? Si está limitado entre x0 y xy, o sea, mira,
A ver, aquí tienes que r cuadrado es menor o igual, o x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado es 1, o sea, r cuadrado es 1. Entonces, r está entre 0 y 1. El y, bueno, mejor dicho, el teta, del teta no te da ninguna restricción, solamente te dice que x es 0, y es igual a x. Acá no te da ninguna restricción, así que puede ser de 0 a 2pi. Y bueno, no, del x sí, ¿no? El x va desde 0 hasta y vale r coseno de teta, ¿no? Y a partir de aquí comienzas a integrar y te sale, ¿no? Acá pones dz o de x. Y no te olvides multiplicar siempre por r, que es el jacobiano. De x, de teta y de r. Y a partir de aquí comienzas a hacerlo ya. Simplificas y te va a salir de un tiro. Y así, no tienes que irte fijando. Por ejemplo, este de aquí también es otro problema para aplicar eh, esféricas. Digo, cilíndricas. Disculpe, cilíndricas. Acá tienes que r cuadrado es mayor o igual a 1. Acá tienes que 0 es menor o igual a z. Es menor o igual a 9 menos r cuadrado. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, acá r cuadrado es mayor o igual a 1. R es más que 1. Bueno, ¿no? Y acá vas a tener aquí... Y vas a tener que va a estar de 0 a 2pi. Como r es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 3, r va a estar de 1 a 3 y z va a estar de 0 a 9 menos r cuadrado, ¿no? Acá vas a tener r por dz, de teta y de r. Como te repito por segunda vez, acá lo más importante es que sepas dónde se emplea esféricas, dónde se emplea cilíndricas. Porque si no lo sabes, no vas a poder hacer el cambio de variable y todo lo que hagas en el problema no va a servir para nada. Porque finalmente no vas a poder obtener nada. Esta es la verdad más clara, no vas a poder obtener nada. Entonces, bueno, ¿no? A ver, vamos a seguir recapitulando. Acá hay más problemas. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado es igual a 2x, z es x y z es 2x. Bueno, aquí también, ¿no? Pero aquí es un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque aquí tengo x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado es igual a 1. ¿Qué he hecho, profe? He pasado a restar el 2x y además he sumado 1 a cada lado. Es x menos 1 al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, bueno, ¿no? Yo tengo a x y a y. Mira, x vale r coseno de teta más 1. Y vale r seno de teta. Y bueno, ¿no? Z está entre x y 2x. O sea, entre r coseno de teta más 1 y 2 por r coseno de teta más 1. Entonces aquí tienes que primero sacar el jacobiano, ¿no? Porque tú no sabes realmente y no estás convencido realmente de cuál es la función en sí, cuál es el jacobiano. Entonces primero tienes que sacar el jacobiano y a partir de ahí comenzar a integrar con los límites, valga la redundancia, de integración, ¿no? R menor o igual a 1 y bueno, ¿no? R está entre 0 a 1, teta está entre 0 a 2pi, si es que no hay ninguna restricción, tienes que analizar bien las restricciones, o puede estar de 0 a pi, y finalmente z es z, ¿no? Z está entre x y 2x, así que por ese lado hay mucho que hacer. Por ejemplo, aquí ya cambia un poco la cosa. Acá te dicen que te piden el área de una lendiscata. Esto se ve después. Acá te piden la integral triple de z cuadrado, donde x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual a cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual a 2az. ¿Esto qué significa, chicos? Bueno, esto significa que ya cuando tienes estos tres, ya sabes que es una esfera. Y si es una esfera, ¿qué clase de coordenadas crees que vas a aplicar en una esfera? Ponte a pensar. Bueno, tú dices, bueno, profe, es una esfera. Tengo que aplicarle sí o sí coordenadas esféricas, no hay de otra. Entonces, bueno, no acabas de tener que aplicar coordenadas esféricas y ver la integración y ver los límites de integración, que también es muy importante.
ver, ¿no? Puedes ver como otra vez ves una coordenada esférica porque hay x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a x y tienes que darle la forma, ¿no? Sacarle el jacobiano y bueno, calcular la integral triple en sí. Y bueno, para terminar, te pregunto, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿no? ¿Qué dificultades se ha presentado en este ejercicio? Bueno, el jacobiano en general es bastante grande, especialmente las esféricas. ¿Cómo se resolvieron las dificultades? Bueno, con práctica y bueno, ¿no? Siempre con buen humor, con paciencia, resolver estas cositas, ¿no? Tengan en cuenta que tienen que practicar bastante integrales triples, no es tan simple el tema. Siempre hay buenas cosas ahí. ¿Qué tipo de problemas cotidianos se pueden resolver mediante integrales triples con coordenadas cilíndricas y polares? Bueno, en las integrales triples, chicos, para tener muy en cuenta, son problemas que normalmente son para cálculos de volúmenes. Pero como estamos en coordenadas cilíndricas y esféricas, son cálculos de volúmenes, pero de que dependen muchísimo, pero muchísimo del ángulo, de un radio y demás. No es que estamos calculando volúmenes a la nada, sino que sí, dependen de un radio, de un ángulo espacial o un ángulo plano. No es como las cartesianas, ¿no? Las cartesianas lo calculaban mediante rectángulos y ya. Esa es la gran diferencia, por si acaso. Y bueno, ¿no? Por ese aspecto, en este aspecto ya lo que sí les recomiendo como siempre es revisar siempre la bibliografía que está disponible aquí. El libro Silverwright de cálculo trascendente temprana, el Stewart de cálculo de varias variables, el Larson también de cálculo 2 para que afiancen si es que tienen alguna duda. Y bueno, en este aspecto sí siempre se les pide practicar porque el curso sí es más o menos interesante. Y bueno, ¿no? Dicho esto, con el jefe de práctica van a hacer más ejercicios. Así que no se preocupen para nada, ahí van a poder llevar más cosas, hacer unas cositas más, cositas menos. Así que bueno, ¿no? Vayan a la sesión de práctica y bueno, cuídense bastante y gracias por su atención y tu tiempo.